Eh, Buenas tardes. Si quieren, vamos empezando. Vamos a grabar este encuentro, así queda remoto para poder ver remoto para quienes no puedan asistir en este momento. Eh, Nos presentamos. Sebastián, mi nombre, estuvimos trabajando en la ambientación. Me acompaña Ariadna, quien también estuvimos trabajando juntos en la ambientación allá en el mes de febrero. Y esta actividad es también parte de trabajo que venimos haciendo en la ambientación, lo que sería la ambientación anual. En la oportunidad de hoy lo que queremos charlar y conversar es la dinámica de inscripción a exámenes finales, algunos consejos y sugerencias que podemos dar desde nuestra área de trabajo a quienes van a preparar un examen final por primera vez. En el caso de ustedes, pero no necesariamente, también son sugerencias y comentarios que son significativos y útiles a cualquier estudiante que quiera preparar un examen final en cualquier instancia y periodo. Lo primero que íbamos a hacer es proyectar un video, que es un video tutorial que lo van a encontrar en el canal de YouTube de la facultad, que es cómo inscribirnos a un examen final a través del Ciu Guaraní. Lo vamos a proyectar y si no se llega a escuchar, por favor avísennos que lo vamos comentando. Eh, sí. Si no, pone toda la pantalla, sí, ahí en ese screen y te va acompañando. En primer lugar, deben acceder a la página web de la Facultad de Salud. Una vez que hayan ingresado a la página web de la facultad, deben dirigirse a la pestaña que dice SIU. Ahora deben ingresar sus datos de usuario y contraseña para acceder a su cuenta de SIU Guaraní. Una vez que hayan ingresado a su cuenta de SIU Guaraní, deben dirigirse a la pestaña que dice Inscripción a exámenes. En la lista o en el buscador podrán encontrar la materia que desean rendir. Una vez que hayan seleccionado la materia que desean rendir, simplemente deben apretar el botón que dice Inscribirse. Una vez inscriptos, no olviden descargar su comprobante, que de todas formas debe llegarle al mail. Para descargar el comprobante, deben apretar en donde dice Mostrar comprobante. Esta imagen la pueden descargar apretando el botón que dice Imprimir o simplemente sacarle captura de pantalla. En caso de que deseen darse de baja de la mesa del examen final, pueden hacerlo apretando el botón que dice Dar de baja. Recuerden que pueden hacerlo durante el periodo establecido de inscripciones. Bien, ¿se escuchó el video? ¿Quieren responder por chat a alguien para saber qué se escuchó realmente? Buenas tardes, sí, se escuchó, se escuchó. ¿Cómo? Perdón, ¿me repetís? Sí, se escuchó, Bien, sí que se escuchó. perfecto, gracias. Como habrán visto, no es nada nuevo ni tan distinto a lo que es la inscripción a cursadas, que ustedes ya lo realizaban a principio de año y lo van a volver a hacer próximamente para inscribirse a la materia del segundo cuatrimestre como psicología, práctica uno. Es una dinámica similar y lo que más tendrían que tener en cuenta es el tiempo. No sé si le querés comentar de Bueno, los días hábiles. hola. Siempre que ustedes vean en el calendario académico una semana de examen, como por ejemplo la semana que va a transcurrir que viene, el periodo de inscripción se organiza de la siguiente manera. Del lunes al jueves de la semana anterior a la de la mesa de examen se pueden inscribir y dar de baja. Durante esos 4 días pueden hacer todas las inscripciones y las bajas que quieran. Una vez que cierra ya el jueves, no se pueden inscribir ni dar de baja. En el caso de que no se vayan a presentar
y ya no se puedan dar de bajas, quedarán como ausentes en el examen. Pero siempre funciona así, entre el lunes y jueves, previo a la semana de examen, se puede hacer la inscripción o la baja. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto, comentario? En el caso que no, vamos a continuar con una proyección de un PowerPoint con las sugerencias posibles para la hora de preparar un examen. Si no, seguimos. Compartir pantalla. A ver si en el chat hay algo. Pueden abrir el micrófono en cualquier momento y preguntar o nos pasan por el chat las dudas. ¿Qué pasa si me inscribí a un final y no me presento a la mesa porque no me di de baja? Bueno, en principio pasa esto, vas a quedar como ausente. Sí es importante que tengan en cuenta que por el reglamento que tenemos académico, si quedan 2 veces consecutivas ausentes en la misma materia, vamos a poner química biológica. Se inscriben y quedan como ausentes. Se inscriben a la siguiente mesa y quedan como ausentes. Eso va a hacer que a la próxima mesa no se puedan inscribir en esa materia, en química biológica, sí en las otras. Es, entre comillas, como una especie de sanción que está establecida por el reglamento, pero no hay que mirarlo tanto como sanción, sino como una herramienta que tiene la facultad para que se ayuden, para ayudarlos y ayudarlas a ordenarse. Porque si no, muchas veces pasa esto, me inscribo, me pongo nerviosa, nervioso porque no llego, porque en realidad no estoy preparada, me quiero bajar, no puedo. Es como para que ustedes entiendan que tienen que planificar el examen, que es lo que vamos a tomar ahora. Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar, que si 2 veces quedas como ausente consecutivas, no te puedas inscribir a una tercera. Sí, te vas a poder inscribir cuando ya pasa ese llamado de sanción, digamos. Consulta, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Bueno. Y en el caso, a nosotros lo que nos está pasando es que ponele, no estamos, a pesar de tener los parciales aprobados, no estamos como alumnos regulares y para esta mesa que están, para la inscripción que está ahora vigente, no nos podemos anotar. Sí, Tenemos que esperar el próximo llamado. exactamente, sí, sí, sí. Eso es cierto de todos los años y de todos los calendarios. También pasa a fin de año, por ejemplo, van a terminar con las asignaturas anuales y es muy probable que para la primera mesa la cursada todavía no esté cerrada, entonces que vayan a poder rendir en la segunda, que es en diciembre. Siempre tienen que esperar que cierre la cursada para que puedan tener la condición final, si son regulares o si quedaron como libres. Porque si se inscriben antes, como les pudo haber pasado, es que van a quedar como libres y tal vez están a punto de regularizar. Entonces, el examen libre, lo vamos a ver un poco, es un poquito más exigente. La recomendación es esa, que esperen que cierre la cursada, que esperen que vean en el SIU ya la carga final de la cursada y después se inscriban al siguiente examen. Ajá. ¿Y la carga final de la cursada cómo sería? Cuando estén todas las materias puestas y nos aparezca como que somos alumnos regulares. No, Claro, la verdad. los profes ven las actas y empiezan a cargar las notas, ¿sí? Y ustedes pueden ver en SIU, en un espacio que se llama actuación provisoria, qué notas les está cargando el profe. Una vez que se cierra el acta, la dejan de ver en actuación provisoria y ya las ven en la historia académica dentro del SIU. Una vez que ya está en historia académica, ya está. Entonces ahí sí, si se inscriben al examen, ya les queda la inscripción libre o regular según la condición que tuvieron en la cursada. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Más preguntas? Más preguntas. ¿Los finales de química biológica son orales o escritos? Más allá de química biológica, la dinámica de los finales siempre dependen de la cátedra. Es una decisión que toman los docentes. No es que todos los finales son con la misma dinámica. Por ahí eso se lo pueden consultar directamente a los docentes de la cátedra o en todo caso fijarse en el programa si es que lo puede decir. Pero en relación también, y respondiendo a la segunda pregunta, también depende de la cantidad de inscriptos a veces la dinámica.
en relación a lo que dice Octavio, sería muy probable, o es una posibilidad concreta, de que al haber muchos estudiantes sea una dinámica de examen final o múltiple choice. Pero volvemos a insistir, no necesariamente, son decisiones que toman los docentes de la cátedra en relación a la cantidad de inscriptos y a otras características más. Sí, también puede pasar que si hay muchos inscriptos en una mesa, por más que la mesa, por ejemplo, sea el lunes, los docentes les digan, bueno, de tal letra a tal letra viene el lunes y el resto viene mañana, y se doble la mesa, o digamos, se desdoble, mejor dicho, para organizar según el tipo de exámenes, porque a veces son muchos inscriptos, pero los profes les quieren tomar oral igual, y eso lleva mucho tiempo. Entonces eso también les puede pasar. Otra duda. En SIU adeudo un requisito de inscripción. ¿Eso me afecta a la hora de inscribirme en una mesa de examen? Si el requisito es el título secundario, solamente, digamos que no adeudas materias y que falta el título secundario, te podés inscribir al examen igual. Los que adeudan materias ya en realidad no pueden hacer nada. No pueden inscribirse a cursar, no pueden inscribirse a un examen final porque ya se venció el plazo para que terminen el secundario. Pero si es el examen final, el título final, digamos, del secundario, no hay problema. Y si tienen dudas o problemas con la inscripción, siempre tienen que escribir al mail de estudiantes que ya le hemos dado, el que es estudiantes@salud.unlpam.edu.ar. Avanzamos. Bien, Si bueno, les si no hay más contamos un dudas, poco, claro, y después vemos otras dudas. por ahí esta primera parte va más en relación a aspectos organizativos y burocráticos, por decirlo de una manera, de lo que tenemos que hacer sí o sí a la hora de rendir un final. Ahora con lo que queríamos ir y continuar un poco, y ahora respondemos a estas dudas que están comentando ahí también, es sobre sugerencias y aspectos más de orden del aprendizaje y de la organización del tiempo y demás cuestiones. ¿Lo respondemos por eso o Sí, no, continuamos? pero Bien, Octavio, está gracias. bien, si vos enviaste todo ya se va a cargar, no te preocupes por eso. Bien. Sí. Bueno, como pueden ver, bueno, citamos el reglamento académico de nuestra facultad, que ahí es donde van a encontrar qué implica rendir un examen en calidad de libre, de regular, que son algunas de las cuestiones que anticipaba Ari, de cómo les va a aparecer su situación con la materia en su historial académico. Cuando hablamos de regular, es lo que hablábamos un momento de quienes cursaron y pudieron aprobar, sea en instancia que sean de aprobación la materia, los dos parciales son estudiantes regulares. Quienes por distintos motivos, ya sea de ausencia o de no poder acreditar esos parciales, no pudieron, van a ser estudiantes en condición de libre. Que bueno, sin adelantarnos mucho, hay una pequeña diferencia, que quien lo rinde en condición de libre pasa por dos instancias, generalmente una escrita en primer momento y otra oral, mientras que el que es regular solamente pasa por una instancia, sea escrita u oral. Okay. Bueno, ¿qué es un examen final? Es una instancia integradora de contenidos teóricos prácticos. Puede ser vista como un momento de aprendizaje más allá de la evaluación. A lo que nos referimos con esto es que más allá de la mirada evaluadora de los docentes, es una instancia que nosotros como estudiantes reafirmamos nuestros conocimientos. Pasa que durante la cursada, por los tiempos que nos exigen y por estar cursando paralelamente otras materias también, vamos, como quien dice, a los apuros o a los ponchazos, y el examen final es un momento de pausa en el que nos detenemos con el total de la materia a hacer una mirada y un abordaje general más macro de lo que vimos en pequeños momentos de la cursada. Perfecto. Bien. Modalidades de aprobación es lo que comentábamos recién acerca de regular y libre, que insistimos que la única diferencia sería tener que pasar por dos instancias, escrito y oral en el caso de los libres, y de regular solamente una. Requisitos de inscripción para rendir un examen final: estar inscripto o rescripto en la carrera, en el caso ustedes lo están, haber aprobado el cursado de la actividad curricular, a excepción para los exámenes libres, y correlatividades vigentes, que en el caso de ustedes, hacer estudiantes de primer año, no es un requisito que tengan que considerar. Sí, cuando empiezan a cursar materias de segundo año, van a tener que considerar eso. Tal vez para rendir, por ejemplo, Psicología 2, no lo van a poder hacer hasta que tengan aprobado el final de Psicología 1. Y así con todas las materias que son correlativas, más allá en los años y cuatrimestres que estén. Diferencia con exámenes en el secundario: se abarca la totalidad de la materia. ¿Sí? Si la materia tiene 8 unidades,
las 8 unidades entran en el examen final y va a ser válido que el docente te pregunte por cualquiera de esas 8, porque se pregunta justamente por la totalidad de la materia. No quiere decir que en todos los exámenes te tomen sí o sí toda la materia, pero te pueden tomar cualquier contenido que forme parte porque está en un reglamento, digamos. Se puede desarrollar un tema, dependiendo de la dinámica que la cátedra proponga. A veces, como estudiantes, podemos elegir arrancar con un tema. Se suele recomendar que, bueno, obviamente sea un tema que tengamos afianzado, que hayamos repasado tranquilamente de nuestros días de estudio y en el que tengamos la confianza de saber que vamos a andar bien con ese tema y va a ser una buena presentación y un buen comienzo para un examen final. Y es una instancia de acreditación de habilidades profesionales. Uno en un examen también, aparte de demostrar ciertos aprendizajes, también tiene que demostrar cierto desenvolvimiento, cierto nivel de expresión, de vinculación, y a eso nos referimos con habilidades profesionales. Hasta acá vamos, cualquier cosa nos van parando, nos escriben por chat. A ver, bien. Para rendir libres nos tenemos que anotar desde el SIU. Sí, también se anotan desde el SIU. El mismo sistema ya los va a acreditar como libres o regulares, porque justamente el SIU, al reconocer su historial académico, sabe si son estudiantes regulares o si son libres y en qué condición de estudiantes se inscriben al examen. Y el mail de estudiantes después lo dejamos. Sí. Antes de irnos lo ponemos Se en los el chat. mandamos en el chat. Sí, no se preocupen. Que es estudiantes.salud. Estudiantes.salud, sí, ya solito les va a aparecer, Sí. seguro. Sí. Bien. Bueno, un poco de lo que estábamos hablando, el tema de las correlatividades, en el caso de ustedes tal vez no es un componente a tener en cuenta en este momento, en este año al menos. Algunas sugerencias son, bueno, tener en cuenta el calendario académico, primero para organizarnos en el término más macro de la temporalidad, saber en qué momentos del año tenemos estas instancias de mesa de exámenes, que no son solamente acá en las vacaciones y en los recesos, finalizando el cuatrimestre o antes de empezarlo, también hay mesas durante el año, y tener en cuenta el calendario académico nos va a permitir la organización del tiempo a largo plazo, saber en qué meses durante el curso también tengo la posibilidad de ir rindiendo otras materias. Por ejemplo, ahora en el segundo cuatrimestre, mientras sigan cursando las materias anuales, mientras sigan cursando las materias del segundo cuatrimestre, también van a tener la posibilidad de, por ejemplo, en algún mes de ese segundo cuatrimestre, rendir biología, en el caso de ustedes, o química. Si llegado el caso no llegaran a rendirlas a ambas materias en la segunda mesa esta que se viene a fines de mes. La importancia de estudiar en grupo, siempre estudiar con un otro, posibilita saber realmente lo que estoy estudiando. A veces, como suele pasar, uno individualmente cree que está estudiando todo y a la hora de repasar se nos empiezan a olvidar cosas o entramos a tener dudas. Bueno, conversar con un otro, discutir lo que estudiamos, ayuda a fortalecer todos estos contenidos, a practicar la oralidad, a afianzar de mejor manera estos conocimientos que estamos estudiando en estos momentos. Horario de clase de consulta. Cada cátedra debería tener un día y horario de consulta en particular. Se suele tener bastante como recelo o cuidado en ir a estos espacios de consulta por el miedo de preguntar algo que no sé y que después en el examen me pregunten sobre eso. Está bueno empezar a combatir esos miedos, porque justamente los espacios de consulta son para eso, son para que ustedes vayan con las dudas que tengan, les parezcan sonsa, les parezcan simples, están para eso, están para ir a preguntar al docente sobre cómo va a ser el examen final, sobre qué sugerencias les pueden dar a la hora de preparar el examen, y ni hablar de dudas específicas sobre el contenido. Y después ahí se recomiendan algunas aplicaciones que les pueden también ser de utilidad para la organización del tiempo y demás cuestiones. Seguimos. Seguimos así después de nuestras dudas puntuales. Bueno, vamos a hablar un poquito, bueno, estuvimos hablando recién de la previa, de qué cosas tener en cuenta previamente y que el examen no es de la noche a la mañana, implica una planificación, una preparación y después llega el día el día realmente del examen, que por ahí es el día de los nervios, el día que nos sale el sarpullido, el día que estamos mal de la panza, bueno, ¿cómo podemos pensar un poco ese día o qué cosas tener en cuenta en ese día? En principio, no se trata de un examen de ir a ver qué onda, ¿sí? Vayan preparados y preparadas con un tema, con una unidad, con algo que les haya gustado más de la materia. Tengan en cuenta que un tema no es un texto, no es agarrar un texto, un tema es mirar, por ejemplo, de toda una unidad o de todo un eje,
un grupo de temas, de contenidos, de textos. Eh, y una vez que elijan o que piensen en algún tema que les gustaría, si les dan la posibilidad de desarrollarlo, se puedan preguntar estas cuestiones que les dejamos como sugerencia. ¿Cómo empezarías a preparar el tema? ¿Se te ocurre de poder hacer alguna introducción? Eh, Vos podés ver, por ejemplo, los ejes principales. Se pueden preguntar cuántas definiciones están en este tema, cuántos ejemplos de estos temas puedo dar. Eh, este tema está vinculado con otros que me puedan llegar a preguntar. Por ejemplo, si yo arranco hablando de la célula, puede ser que de ahí me vayan a pedir que hable, no sé, de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, ir haciéndose todas esas preguntas como para anticipar cómo puede llegar a ser ese examen y para estar preparados y preparadas para que de ese tema que están hablando el docente los pueda llevar o la docente a cualquier otra parte de la materia y eso no les genere estrés, no los ponga nerviosos, no los agarre por sorpresa como, no, yo estaba hablando de la célula y me pidió que hable de otra cosa. Bueno, eso en un examen puede pasar, entonces poder anticiparlo. Y después también muy importante, siempre que establecemos alguna exposición, y esto lo vimos un poco en ambientación también, es tener una introducción, tener el desarrollo y tener una conclusión, un cierre, ¿sí? Es muy feo, digamos, cuando en un examen dice, bueno, y eso es todo lo que tenía para decir. Bueno, se puede hacer una conclusión mejor, como, bueno, y con estas dos cuestiones concluyo, ¿no? Y terminan diciendo algunas dos definiciones o dos ejemplos que se le ocurran. Es importante, cuando piensan en el tema, darle un cierre también y que no quede ahí abierto. Eh, bueno, nada, para tener esa estructura correcta. Sí, esto que le dice Ari es fundamental como actividad de autoevaluación. No se queden solamente con el repaso mental para ustedes mismos por dentro, de decir, bueno, repaso para mí y ya. Todas estas preguntas de los incisos A, B y C que se muestran acá en el PowerPoint tienen la intención justamente, por decirlo de una manera, bajar, entre comillas, ¿no? Bajar lo que estamos repasando y aprendiendo realmente para evaluarme y decir, bueno, hasta dónde estoy aprendiendo esto que estoy estudiando, hasta dónde puedo defender y hablar con soltura de este tema que estoy intentando estudiar y aprender y por eso a veces el repaso mental interno es medio engañoso, porque mentalmente nos sale todo muy bonito, podemos hilar, podemos hacer ejemplos, todo, y a la hora de expresarlo, ya sea de manera escrita u oral, podemos tener ciertas dificultades lógicas, pero por eso hay que aprovechar todo este tiempo que le dedicamos a preparar una materia para abordar todo este tipo de actividades que más o menos nos orientan en qué situación de aprendizaje estamos. Bien, más preguntas. Bien, vamos con las preguntas si después no son tantas. Sí. Si desaprobamos una mesa, ¿nos podemos anotar a la siguiente? Sí, no hay problema por eso. Sí, ahí ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, ustedes regularizan, ¿sí? Tienen vigencia de esa regularidad durante 2 años, es decir, que durante esos 2 años siguientes pueden inscribirse y rendir la materia tantas veces como sea necesario hasta que la aprueben. Y lo mismo, bueno, en el caso de los libres, si quieren rendirla libre antes de pensar en una recursada, también en todas las mesas de examen se pueden anotar y rendirlas. Después, Eliana, en el caso de tu consulta sobre la bibliografía, es una muy buena consulta y una muy buena pregunta, porque a veces en los apuros que tenemos, o ya sea por los tiempos o lo que sea, nos parece muy extenso tal vez un texto que nos ofrece la cátedra y optamos por mirar un video, buscar en YouTube, ¿no? Que me explique el ciclo de Krebs, ¿no? Una canción como está en el video de YouTube y no el texto, que nos puede ayudar. Pero hay que tener presente que por algo existe esa bibliografía específica de la cátedra. Cuando los docentes nos pregunten sobre los temas de su materia y demás, no quieren que respondamos sobre cualquier autor, sino sobre los autores que están justamente en su materia, porque por algo están ahí y por algo los seleccionaron. Esto no quiere decir que ustedes no se puedan apoyar o referenciar con otros recursos, si es que a ustedes esto es más fácil o los ayuda. Pero no los tienen que traer a colación o citarlos al momento de la instancia de examen final, porque volvemos a insistir con esto. Por algo cada cátedra tiene su programa específico, con su bibliografía y textos específicos que son seleccionados por estos docentes. Por ahí en el caso de materias como química, la definición de un átomo siempre va a ser igual, suponemos, desde cualquier autor. Pero en materias como psicología o práctica, que son más de índole de las ciencias sociales,
Las definiciones van a variar mucho dependiendo de qué autores o qué recursos o libros veamos. Entonces, es muy importante que siempre lo estudiemos y abordemos desde la bibliografía obligatoria y específica que nos sugiere la cátedra. Bien. Si desaprobamos, ¿cuántas veces se puede rendir el final de una materia? Brisa, es un poco lo que decíamos, podés rendirlas todas las veces que sea necesario hasta que la apruebes, sí, y en el caso de que lo rindas como estudiante regular, mientras tenés la regularidad que es por 2 años. Y otra pregunta, ¿es verdad que que si estoy libre, aunque saque la materia, no puedo cursar las correlativas del cuatrimestre que viene porque pierdo la condición de regularidad? Repito, aunque la saque en la mesa de examen final ahora en julio. Bueno, esto sería así. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de anatomofisiología, que requiere que ustedes tengan la regularidad en química y en biología, ¿sí? Para poder cursar anátomo, tienen que haber cursado y aprobado química y biología. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, no aprobaron, no regularizaron química y rinden el examen libre en julio, sí van a poder cursar anátomo. ¿Sí? Si lo rinden después de julio, no. Esto lo van a ver al momento de inscribirse a una cursada, van a ver si quedan como aceptados o como pendientes. Que queden como pendientes quiere decir que les falta alguna correlativa. Esa es un poco la situación. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, no sé si es Camila quien quiere hablar o quien dijo una consulta, la escuchamos. Bueno, Capaz que no. vamos respondiendo a la consulta No, primero bien. de Katia. Sí. En cuanto, bueno, podés rendir el final muchas veces, pero es verdad que no es bueno desaprobar muchos finales como que quedan en el registro. Sí, ustedes lo que tienen es que en el caso de un examen final, si están ausentes, van a tener ese ausente y ya, pero si se presentan y desaprueban, ese desaprobado esa nota numérica queda en su historial académico, al igual que un aprobado. ¿Qué es lo que pasa con esto que no es tan bueno? O sea, en algún momento todos desaprobamos finales, a todos nos va a pasar, de eso hay algo que tenemos que aceptar ya de antes de empezar a cursar. En algún momento vamos a desaprobar finales, sépanlo. El tema es cómo lo desaprobamos. Como dice Ari, no son instancias para ir a ver qué onda, como puede ser los parciales, que a veces vamos para ver qué nos preguntan y saber qué me van a tomar más o menos en el recuperatorio. Acá no, acá tenemos que ir sabiendo que al menos nos podemos defender. Nos puede ir mal, nos puede ir bien, pero nosotros nos dedicamos el tiempo necesario para lo que implica una instancia de examen final. El registro esta que hace referencia a Katia es el historial académico y en nuestro promedio como estudiantes. Ustedes van a tener un promedio con aplazos y sin aplazos. En el promedio con aplazos es el promedio real que van a tener de toda la carrera y obviamente va a promediar tanto las notas aprobadas como las desaprobadas. Entonces, por cuestiones lógicas y numéricas, cuanto más exámenes desaprobados tengan en su historial, menor va a ser el promedio que vayan construyendo en su trayecto como estudiantes. Marce Rodríguez, práctica integradora también es correlativa con química y biología. No tengo Y presente ahora, el tema pero de las correlativas lo tienen en el sitio web de nuestra facultad. Cuando van a la carrera, van a poder ver ahí la imagen donde está el plan de estudio y abajo hay una imagen que tiene las correlativas, que fue lo que trabajaron con Claudia Chávez en la ambientación. Y si no, en todo caso, después se las compartimos por el grupo de WhatsApp de los ingresantes, en la imagen de las correlativas para que las tengan a mano. bueno, continuamos. Bueno, aspectos importantes a la hora de rendir un examen. Bueno, algunas cosas van a ser medio reiterativas, pero las reforzamos. La modalidad, preparar el examen en la modalidad que les resulte más cómoda para estudiar o que se les sugiera. En temas de la comprensión, evitar estudiar de memoria, tratar de relacionar y comprender lo que se estudia. Acá cuando hablamos de evitar estudiar de memoria, nos decimos que eliminen la memoria de su aprendizaje, como ya vimos en la ambientación al inicio del año. Porque, por ejemplo, en química es lógico que nos vamos a aprender de memoria el nombre de 3 compuestos químicos, porque es la primera vez que estamos en conocimiento con esto, tienen nombres específicos, pero ¿a qué vamos con después desprendernos de este estudio de memoria? Sí, aprendemos de memoria estos nombres de compuestos químicos, pero después hacemos el esfuerzo por relacionar esos 3 compuestos. ¿Qué tienen en común, por ejemplo? ¿Qué tienen de distinto? Bueno, son como dos primeras preguntas que nos van a ayudar realmente a comprender lo que estamos memorizando y no solamente memorizarlo con definiciones.
no sirve de nada que yo sepa el nombre de 3 compuestos, que los pueda definir, pero que a la primera pregunta que me digan, ¿y qué similitud tiene el A con el B? No lo puedo hacer, porque solamente lo aprendí de memoria en términos de definición. Entonces, con eso apuntamos a tener cuidado con el estudio de memoria de toda la materia o la totalidad del contenido. Descanso, descansar bien la noche previa al examen. Sabemos que es difícil, todos somos ansiosos y nos va a costar dormir, pero tenemos que hacer el esfuerzo de que biológicamente nuestro cuerpo esté en condiciones de afrontar lo que va a afrontar, que es un examen final. Por ahí se estila mucho de pasar de largo la noche anterior. Bueno, traten de evitar esas cosas, que no es lo más recomendable. Obviamente cada uno toma sus decisiones y sabe lo que le, le conviene o le es productivo, pero no es recomendable pasar de largo ni mucho menos. Repaso, evitar hacer ese último repaso, último momento, porque a veces, más que darnos claridad, nos confunde y lo que teníamos claro termina siendo confuso. Entonces, lo más recomendable es que una hora antes del examen intentemos relajarnos, tomar unos mates, dejar los apuntes de lado descansando y liberarnos un poco de ese momento previo. Ordenarse mentalmente la idea del concepto que se quiere explicar, un poco lo que decía Ari hace un ratito. No es lo mismo estar hablando de un tema y cerrarlo abruptamente dejándolo en el aire, a buscarle una introducción, una breve presentación, hacer el desarrollo y cerrarlo con una o dos conclusiones, de manera que quede un cierre explícito y más ordenado. Vocabulario específico. A veces uno quiere explicar las cosas de manera sencilla, pensamos, y lo que se está esperando es que hablemos como los profesionales en formación que somos. Ustedes no dejan, si bien no dejan de ser estudiantes, también están defendiendo una materia en su rol de enfermeros y de enfermeras, y es necesario que intenten hablar con el vocabulario que habla un enfermero y una enfermera, en el caso de ustedes. Y respuestas concisas, esto no es un detalle menor, a veces queremos demostrar todo lo que estudiamos y respondemos de más a la pregunta que nos hicieron. Sean concisos, la sugerencia nuestra, a lo que le preguntan, y limítense a responder lo que les preguntan solamente. Si les preguntan qué es la fotosíntesis, respondan la definición de fotosíntesis. No es necesario que digan los distintos tipos de fotosíntesis. Si el docente quiere saber eso, se los va a repreguntar o se los va a hacer saber. No es necesario que nosotros demos toda una catarata de respuestas que tal vez, más que aportarnos algo, nos termine perjudicando. Había algunos comentarios en el chat. Okay. ¿Y en qué perjudica el promedio mínimo que se pueda tener? Así se apruebe. El promedio es algo que figura en su historial, que es público, que a la hora de recibirse el promedio también lo va a estar en el sistema, en su historial académico. Por ahí no les va a afectar en sí de manera explícita como estudiantes durante la carrera, en su calidad de estudiantes. No es que alguien por tener un promedio bajo va a dejar de ser estudiante, ni mucho menos, pero sí tal vez te limite en obtener beneficios. Beneficios de beca de estudio, beneficios de beca de investigación, que en el caso de estos espacios, estas propuestas, el promedio es algo que se considera a la hora de tener que elegir entre uno y otros compañeros, ¿no? Básicamente el promedio, entre otras cosas, es eso. Los finales en general son todos orales, sí o sí, o escrito, y 4 o 5 preguntas. Bueno, no te sabríamos decir eso, Maca. Responderte ahora sería confundirlos tal vez, porque depende de cada cátedra, como le decíamos al inicio de la charla. Puede haber una cátedra que tome un final oral y con 2 o 3 preguntas sepan en la condición que están, y otras que le pregunten de la unidad 1 a la 10 y le hagan 3 preguntas por cada unidad. Es algo que lo deciden las cátedras, y por eso lo importante de nosotros como estudiantes es prepararnos para eso, para saber que pueden pasar todas estas instancias y que tenemos que defender lo que estudiamos, sea de la dinámica que proponga la cátedra, cualquiera de ellas que fuere. ¿Con cuánto se aprueba, Fiorella? Con una nota numérica de 4, que claro. Recuerden que si bien la nota numérica es 4, el 4 equivale al 60% de la totalidad de la materia, o de los saberes necesarios para ser aprobados. Pero cuando ustedes rindan y aparezcan en el SIU o les digan el docente, bueno, bien, tenés un 4, quiere decir que están aprobados. De 4 a 10 es la promoción, y generalmente, bueno, no sé acá, pero cuando están desaprobados suelen ponerles un 2 directamente. Sí, más o menos. Igual siempre busquen el 10. No, cómo llegar al mínimo, porque a veces uno dice, bueno, al menos, aunque sea un 4 que me ponga. No, siempre busquen
la máxima nota y el mejor rendimiento en el examen. Es para todas las Todas. materias, los exámenes finales se aprueban con 4. Más allá que la materia en el cuatrimestre haya sido por promoción o con examen final, a la hora de un examen final, la nota numérica de aprobación es 4. Profe, le hago una consulta. ¿La regularidad de la materia cuánto dura? 2 años, ¿verdad? 2 años. ¿Y se pueden tirar finales los 2 años o son 4 mesas nomás que te puedes presentar por cada materia? Dentro de esos 2 años, vos podés rendir todas las finales que quieras hasta que apruebes, todas las veces que sea necesario hasta que apruebes. Cuando se termina la regularidad, tenés la opción de seguir rindiendo la materia como libre, de recursar la materia para volver a regularizarla, y también, eso lo pueden mirar bien en el reglamento académico, tienen posibilidad de pedir una extensión de esa regularidad. Lo que pasa es que hay que usarlas bien, porque podés pedir, creo que hasta 3 extensiones en toda la carrera. O sea que no es que siempre que se te vence una regularidad la vas a poder extender. Pero esas son las situaciones que puedes llegar a tener. Ah, bien, gracias, porque había entendido que se podía tirar 4 veces nomás en 4 mesas un final. No, eso ¿entendés? tengan en cuenta que no es igual para todas las facultades, lo de la regularidad y cuántos exámenes rendir. Entonces, por ahí sí hay otras facultades que terminan de cursar, tienen que aprobar sí o sí en los próximos 4 exámenes finales, si no tienen que recursar. No es nuestro caso. Ah, bien, gracias. Bien, modalidades de exámenes, por ahí, bueno, nos faltó agregar múltiple choice escrito acá Sí. en esta que conocen mucho, que puede que sea una gran probabilidad en los exámenes finales del primer año por la cantidad que son, pero generalmente la mayoría de las facultades, y bueno, seguramente sea lo que se encuentren a lo largo de la carrera, sobre todo después cuando empiecen a rendir exámenes de segundo año, las dos modalidades básicamente son lo que se suele decir por bolilla y preparar tema. Con rendir por bolilla nos referimos a cuando, vamos, ingresamos al aula a rendir el examen y los docentes nos dicen, bueno, a ver, por sorteo me vas a hablar de la unidad 4. De las 10 que son la unidad de la materia, a vos te toca la 4. Listo, tenemos que arrancar a hablar de la 4. Tal vez nos den 2 minutos para ordenarnos mentalmente de cómo estructurar el tema, cómo presentarlo y arrancamos. Volvemos para dimensionar un poco la dinámica. Seguramente después también le pregunten por otra unidad. Tal vez si dan un muy buen desarrollo de esa unidad 4, el docente no está interesado en preguntarles por otras unidades. Es relativo y depende del docente, la cátedra y lo que nosotros demos como estudiantes en ese momento. Y la opción B, de preparar tema, que es una sugerencia, que siempre que la cátedra disponga de esta opción, aprovechenla. Porque si uno arranca con un buen tema presentándolo y no tiene muchos errores, básicamente la mitad del final ya está aprobado con eso, porque ya estamos demostrando el tiempo de dedicación, la claridad conceptual del tema y demás cuestiones. Otra pregunta. Sí. ¿Eso depende de cada cátedra si vos querés rendir escrito o oral o se tiene que respetar lo que la cátedra dice que es escrito y oral? La cátedra es la que selecciona la dinámica de evaluación, sí, sea escrito, oral, multiple choice. Claro, por ejemplo, yo si quiero tirar biología oral, tengo que preguntar a la cátedra si puedo tirarlo oral o... Podés consultarlo y si te dicen que lo van a tomar escrito, se acepta lo que la cátedra está eligiendo, que es escrito. Bien. No perdés nada consultando igual, tanto vos o cualquier otro estudiante que quiera consultarlo, pero bueno, el tema es que se puede, por cuestiones de sentido común, ¿no? Si uno ya pide oral, debería, qué situación quedan los otros, demás, bueno, por ahí por eso siempre se elige un solo método para que sea parejo la evaluación para todo el grupo. No se suele diversificar que algunos oral y otros escrito, no suele ser algo común, digamos, en instancia de examen final. No sé si de forma libre también puedes presentarte a las mesas que quieras, se pasa solo a rendir. Se pasa solo a rendir. No sé, sí, podés, Ana Paula, rendir un examen libre. Por ahí ahora no les va a pasar, pero más adelante el sistema de correlatividades se pone en juego también. Entonces, vos, por ejemplo, si querés rendir una materia porque no la cursaste, pero no tenés la correlativa de esa materia, en ese caso, por más que sea libre, no vas a poder rendir. Y hay algunas materias que tienen prácticas que no admiten el examen de libre. Sí o sí tienen que cursar y regularizar, y si no logran regularizarla tienen que recursar. Un ejemplo es modelos de atención, la materia anual. Esa materia, como trabaja en algunas cuestiones prácticas,
no admite el examen libre. Si no regularizan, tienen que volver a cursar. La última la Sí. respondiste. Y si no se aprueba y estás libre, hay que recursar la materia. Si no se aprueba, ¿cuándo? ¿En el examen o en la cursada? Pero bueno, en concreto, Lucy, si vos no regularizaste y quedaste como libre, podés rendir al final, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner biología como ejemplo. No regularizaste biología. Lo rendís ahora en julio, no lo aprobás, lo rendís en septiembre, no lo aprobás, lo rendís en diciembre, no lo aprobás. El año que viene, cuando se vuelve a dictar la materia, vos podés elegir entre cursarla nuevamente o seguir rindiéndola libre. Esas son tus opciones. ¿Se pueden promocionar o solo hablar de la primera instancia? Eso también es decisión de la cátedra. Eso sí, está en el reglamento. Si vos aprobás los exámenes, pero eso ya es de cursada, no es de Claro. exámenes finales. Cada cátedra decide cómo promociona o cuáles son las condiciones para promocionar. Hay veces que vos rendís el primer parcial, lo rendís mal y en el recuperatorio sacás 7 y en el segundo parcial sacás 7, por ahí ya pudiste promocionar, pero eso depende de cada cátedra y es un poco más de la cursada. Ahora estamos tratando de hacer foco en el final. Bueno, acá un poco lo que veníamos diciendo de repaso mental a veces que hacemos si me Sí. he drogado ahí. Y después lo que realmente se nos pide o deberíamos fundamentar. Esto lo Ujú. pasamos también. Bien. Volvemos a la cuestión de la estructura, ¿no? De tener en cuenta a la hora de presentar un tema, dar un buen inicio, una buena presentación, ¿no? ¿A qué nos referimos con el inicio? Bueno, explicar cuestiones generales del proceso, es decir, cuál es el objetivo, su finalidad. Partimos de lo general, es una presentación muy general, a grandes rasgos, para después pasar al desarrollo, que ahí es donde especificamos y profundizamos mejor el tema que elegimos o el cual nos están preguntando. Consiste en ir explicando conceptos más detallados del tema a desarrollar, cantidad o nombres de etapas, aplicaciones y, como les decía al principio, ya nos adentramos en cuestiones específicas del tema. Mientras que en el primer momento hacemos una presentación general, acá pasamos a detallarlo y especificarlo en mayor profundidad. Y finalmente, un cierre. Hablamos de esto, a veces vamos muy entusiasmados explicando un tema y nos dimos cuenta que nos estamos quedando sin lo que sabíamos del tema y queda un cierre muy abrupto, un cierre abierto, bueno, y un cierre imprevisto, que el que nos está escuchando dijo, no sabía que iba a terminar, parecía que teníamos mucho más por decir y de pronto nos quedamos callados. Bueno, evitar esto pensando y buscando un cierre. ¿Qué implica un cierre? Hacer un balance de todo lo que estuvimos mencionando y conversando en ese momento. Involucra la explicación de lo que se entendió del tema, su importancia y posibles futuros usos. Podemos sacar 2 o 3 breves conclusiones y eso sería también una buena forma de hacer un cierre en una explicación oral en un examen. Bueno, ¿qué hacemos después de rendir? Sea cual sea el resultado, no haya ido bien, no haya ido mal. Bueno, analizar lo positivo del examen, qué cosas hice bien, qué decisiones me hicieron sentir seguridad. Tengamos en cuenta que estos momentos y estas instancias de exámenes finales las empezamos a transitar ahora en primer año y van a ser durante toda la carrera. Entonces, cada examen final tiene, más allá del resultado, de aprobado o desaprobado, tiene que ser una instancia que nosotros aprendamos como estudiantes y que saquemos conclusiones, de decir, bueno, en qué tengo que mejorar, qué tengo que ajustar, en qué soy bueno o soy buena, me siento mejor oralmente, me siento mejor en lo escrito, bueno, distintas cuestiones que siempre está bueno hacer una autoevaluación de nuestro propio desempeño para saber y para poder aprovechar mejor las próximas instancias de exámenes finales. Analizar lo positivo del examen, qué cosas hice bien, qué decisiones me hicieron sentir seguridad, analizar los aspectos a mejorar, pude hablar fluidamente, conocía todos los temas sobre que me preguntaron, que me consultaron. En caso de aprobar, compartir un resumen no siempre es la mejor forma de ayudar. Esto se refiere a los resúmenes que podemos compartir a otros compañeros. Tengamos en cuenta siempre que el resumen es algo subjetivo, algo que yo decido, que yo decida que esté una información y no que esté otra información, es una decisión subjetiva mía y tal vez no sea lo mejor para el otro compañero, el otro par. Sabemos que igual entre todos nos prestamos resúmenes y nos vamos compartiendo, que eso es algo que existe en todas las carreras, en todas las formaciones universitarias, pero seamos conscientes de esto, que un resumen, como hacía la pregunta la compañera hace un rato, si pueden estudiar de otro lado que no sea la bibliografía específica. Sí, puedo estudiar un resumen, pero no puede ser solamente eso.
El resumen es un recorte que suele descontextualizar la información específica y concreta real, digamos, que la cátedra nos ofrece y que después nos evalúa en base a ese contenido y no al resumen que nosotros estamos estudiando. En caso de no aprobar, revisar materiales, descartar lo que no aportó, armar un plan de acción para volver a rendir. Es importante que no se queden con este sentimiento de frustración en caso de desaprobar o de autoflagelo y castigo de, oh, estudié mal, me fue mal, soy pésimo. No, salgamos de esa rápido. Como dijimos al principio, todos desaprobamos finales, a todos nos va a pasar. Si desaprueban ahora, seguramente también desaprueben otro en algún momento, y no quiere decir que sea porque son malos estudiantes ni nada, sino porque es parte de la carrera, parte de ser estudiante. Claro. Profe, ¿enfermería comunitaria tiene la misma condición que modelos de atención, o sea, sin condición de libre? No, enfermería comunitaria hasta ahora ha admitido exámenes libres, eso puede cambiar obviamente porque es una decisión de las cátedras, pero hasta ahora han podido rendirlos como libres. ¿Va a quedar grabado en algún lugar? Sí, va a quedar grabado, después lo vamos a estar subiendo seguramente al canal de De YouTube y al o... campus también, Sí, en el sí. espacio de ambientación. Lo mismo que el PowerPoint, también esto lo vamos a Exacto. compartir para que les quede. Oral delante de todos, no, el examen oral generalmente están ustedes solos, quienes van a rendir, con los docentes. En todo caso, cuando son muchos, puede que haya dentro de un aula un docente que le esté tomando a uno, otro docente que le esté tomando a otro, pero cada uno en lo suyo, digamos. No es que si se inscriben 50 estudiantes, va pasando de a uno frente a todos a rendir cada uno su examen oral. El resto está esperando afuera en el pasillo y lo van llamando por apellido y van pasando de a uno. Comparten todo el mismo espacio y rinden paralelamente al mismo momento cuando es un escrito, no en los casos de examen oral. A veces cuando es oral, los docentes preguntan, bueno, o llaman según el orden de apellido, bueno, los que tienen apellido con la A siempre ligan primero, los que tienen apellido con Z, bueno, tienen como más respiro. Otras veces preguntan si alguien quiere pasar primero, si alguien tiene que viajar o cuestiones así, y organizan el examen de otra manera. Creo que ya vamos a la última y cerramos. Sí. Bueno, recordar esto que de parte nuestra, los docentes, lo que uno quiere siempre es que el estudiante aprenda y por ende apruebe. Aprovechen las instancias de clase de consulta con las cátedras, no les tengan miedo a esos espacios, al contrario, son espacios que fortalecen y están apuntados a acompañarlos en sus aprendizajes, en su momento de estudio. Aprovechen que el espacio de consulta es una instancia un poco más relajada que la clase. A veces las consultas que podemos hacer durante la clase, el docente no tiene el tiempo de responderlas como quisiera por los distintos imprevistos y contenidos propios del aula y de la clase misma. Y tal vez en un contexto más relajado, con más tiempo, como una clase de consulta, se pueden abordar con mayor profundidad, con mayor claridad. Y siempre es bueno aprovechar todo lo que tenemos al alcance a la hora de preparar una materia. Y bueno, cuenten con los tutores en las materias anuales. La idea es que también estén presentes las materias cuatrimestrales a partir del próximo cuatrimestre. Y bueno, la importancia de estudiar en grupo, todas estas sugerencias. Y bueno, ¿no? De todas formas, esto va a estar subido ya sea al campus y al canal de YouTube para que lo tengan a mano a la hora de repasar y demás cuestiones. Recuerden también que en el campus están los contenidos y los recursos que utilizamos en el taller de estudio. Que desarrollamos en febrero en instancia intensiva. Bueno, Genial, Eliana. genial, Eliana. Nos quedamos más tranquilos entonces. ¿Alguna duda más? Si no, ya estamos para cerrar. ¿Querés que dejamos compartir pantalla a ver si vemos alguna carita? Bien. ¿O están todos con la cámara? Están todos con cámara apagada. No vemos ninguna cara. Fue una ilusión, nada. Bueno, gente, si no hay más dudas, consultas, le agradecemos por la escucha. Bueno, nos deja tranquilo que también le haya parecido que haya estado claro. Les deseamos éxitos en sus primeras mesas de examen finales. Tengan en cuenta todo esto y con confianza que les va a ir bien. ¿Dónde se toman finales? Bien, buena pregunta. Bueno, eso lo van a, generalmente es en los espacios donde ya han cursado en veterinaria o en el comedor. Eso se informa casi que en el mismo día o un día antes dónde va a ser el examen final. Así que estén atentos siempre a su mail cuando se inscriben y a los grupos de WhatsApp porque ahí les avisan dónde va a ser el aula. Bueno, gracias.
Bueno, por el tiempo. Buen fin de semana. gracias y éxitos. Éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen fin de... Chao, Gracias chao. igualmente. Tengo que